Bueno, muchas gracias, Anabela. Saludos otra vez a todos los hermanos y hermanas que se han conectado ahora hace poquito. Quiero invitarles a que vamos a la palabra del Señor en Gálatas. Estamos trabajando el libro de Gálatas hace ya un par de semanas. Me parece que esta es nuestra tercera reunión en torno a este libro. Y capítulo 1, versículos 13 al 24. Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 24. La palabra de Dios dice así en esta mañana. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra. Entonces quiero que en esta mañana revisemos este pasaje bíblico bajo el título Marcas de una conversión. Marcas de una conversión. ¿Ya? Sin duda alguna de que todo este pasaje que ya hemos leído con anticipación, me refiero a los versículos anteriores, y toda la temática del libro de Gálatas, tiene que ver con argumentar respecto de la pureza del Evangelio de Cristo, la cual estaba siendo atacada de alguna manera, ¿verdad?, por quienes intentaban contaminarlo con prácticas impropias. Sin embargo, quiero que en esta mañana miremos este relato autobiográfico del apóstol Pablo, porque junto con señalar que el Evangelio le llegó de parte de Cristo y que no es invención propia, ni le fue traspasado por otro ser humano, sino que viene directamente de Dios, lo que Pablo acá hace es escribir su autobiografía. ¿Ya? Entonces, en base a eso tengo un par de preguntas que me he hecho para entrar en este tema. Y estas preguntas son, ¿qué podemos decir del relato biográfico de Pablo? Porque acá hay una autobiografía del apóstol. ¿Ya? No está la biografía completa, pero él escribe una autobiografía. ¿Qué podemos decir de este relato biográfico de Pablo? ¿Qué otra enseñanza hay en este relato para nuestras vidas en el día de hoy, ¿verdad? Siglo XXI? ¿Cómo lo sucedido al apóstol inspira nuestras propias vidas? Entonces, con esas 3 preguntas quiero que nos acerquemos a este pasaje y veamos cómo el apóstol empieza con una historia precristiana, ¿verdad? Una historia precristiana tiene que ver con todo aquello que sucedía en su vida, la mirada que él nos presenta, antes de conocer a Cristo. Y el versículo 13 y 14, que también está ahí en pantalla, dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Mire esta frase: de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Fíjese, ¿verdad? Yo coloco ese énfasis, pero mire lo que el apóstol está diciendo. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado
por las tradiciones de mis antepasados. Entonces el apóstol se había transformado en un perseguidor de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Y lo hacía con furia, ¿verdad? Lo hacía con un enojo y con una fuerza interior que en el fondo lo que estaba buscando era destruir la iglesia de Dios. Si ustedes van conmigo a Hechos capítulo 8, anduvimos el otro día por acá cerca en Hechos capítulo 9, pero en Hechos capítulo 8 hay un relato que hace Lucas, el escritor de este libro, que de alguna forma refleja esta furia que había en el apóstol Pablo en contra del Evangelio y en contra de la iglesia de Cristo. En el capítulo 7, en realidad, versículo 58, capítulo 7, versículo 58, en adelante dice esto. Al oír esto, está acá narrando el mensaje que Esteban estaba predicando a muchos judíos en aquel tiempo. Entonces estos judíos, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ojo con eso, ¿verdad? Los acusadores, los que estaban apedreando a Esteban, le encargaron su ropa a un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no le tomes en cuenta este pecado». Y cuando hubo dicho esto, murió. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Entonces, cuando él dice acá que en su conducta, ¿verdad?, de la cual ellos están enterados, dice que cuando pertenecía al judaísmo, la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, acá está reflejada la furia de Pablo, ¿verdad? En el fondo él fue copartícipe de la muerte de Esteban. En el fondo él tiene la misma responsabilidad en la muerte de este hombre. Quizás no tomó una piedra para lanzarla, ¿ya? Pero él gatilló, lo más seguro, la muerte de este hombre de Dios que predicaba el mensaje de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando sobre eso. Está planteando, ¿verdad?, de que él fue un perseguidor enconado respecto de perseguir el cristianismo y su mensaje. En Hechos capítulo 9 vemos la continuidad de estas intenciones en funcionamiento. Ya lo hemos leído en otras oportunidades, ¿verdad? Pero él fue, aún respirando, dice el capítulo 9, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Entonces, él, después de la muerte de Esteban, siguió con esta persecución. En ese tiempo había una gran persecución en contra de la iglesia, y Pablo era, Saulo en aquel tiempo, llamado así, ¿verdad?, era uno de los líderes que empujaban este tema de la persecución en contra de la iglesia. Era un hombre sumamente celoso de la ley y de sus tradiciones nacionalistas. En Hechos capítulo 22, por ejemplo, podemos mirar eso. Quiero que juntos vayan conmigo en esta mañana a mirar un par de versículos de la palabra del Señor. En Hechos capítulo 22, del 1 al 5, dice: «Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa». Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Y Pablo continuó: «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día».
perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. ¿Verdad? El celo de Pablo, el celo del que luego fue un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Él tenía un celo exagerado por mantener las tradiciones sagradas del judaísmo. Estaba en ese sentido dispuesto a todo, ¿verdad? Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de cumplir con aquello. Por ese pasado que Pablo menciona, uno se pone a pensar, era bastante improbable que este hombre pudiese abrazar el Evangelio de Jesucristo. Era muy improbable que él pudiese, entre comillas, convertirse al Evangelio de Jesucristo. No había duda alguna que no estaba en absoluto preparado para llevar este Evangelio de gracia, ¿verdad? Porque lo que Pablo predicaba antes de conocer a Cristo era un mensaje que tenía que centrarse en ritos, en cumplimiento de un montón de cuestiones que tenían que ver con agregados religiosos, pero lo que finalmente encontramos es que el Evangelio de Cristo es un Evangelio de gracia, y era muy difícil entonces que él, teniendo su vida estructurada en base a otras formas de vida religiosa, pudiese entonces ahora transformarse en un predicador del Evangelio de Cristo, ese Evangelio que es por gracia, y más aún a los gentiles, ¿verdad? Aquellos que estaban en segundo o tercer plano respecto del judaísmo. Entonces, eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, viviendo más bien esta vida antes de conocer a Jesucristo. Y quiero que en esta mañana pensemos cuán lejos podemos estar de Dios, cuán apartado podemos llegar a estar de Dios cuando Cristo no está en el centro de nuestra vida. Porque uno mira la vida de Pablo, ¿verdad? Y siempre miramos a Pablo, el creyente, el escritor de los libros del Nuevo Testamento, pero Pablo tuvo otra vida, una vida previa. Y esa vida previa de Pablo, mirada a la luz de los ojos de Dios, podemos decir que Pablo estaba lejísimo de Dios, muy lejos de la voluntad de Dios. Y en ese sentido, entonces, vuelvo a decir, ¿cuán lejos podemos también llegar nosotros, los seres humanos, cuando Cristo no está en el centro de nuestro corazón? Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a Romanos, una carta que tiene que ver también con este tema del Evangelio, el apóstol Pablo dice que cuando Dios no está en el centro de la vida de un creyente, entonces ese centro es ocupado, y acá hay un largo pasaje, por los malos deseos del corazón, que conducen a la impureza sexual, degradando sus cuerpos unos con otros. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Habla de la depravación mental para hacer lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, dice el apóstol. Repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, ¿verdad? Crean maldades, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. ¿Cuán lejos de Dios? ¿Cuán lejos de Dios puede llegar el ser humano cuando Cristo no está en el centro de su corazón? Amados hermanos y hermanas, en nuestra propia historia precristiana, lo más seguro es que muchos de nosotros anduvimos también en muchos de estos caminos.
Quizás no en todos, pero en muchos de estos caminos que Pablo describe aquí, todos nosotros en nuestra historia precristiana también estuvimos allí. Y podemos certificar, sin duda alguna, cuán difícil, cuán improbable es que alguien así abrace el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios nos buscó. Pero Dios nos buscó. Porque si miramos el pasaje siguiente, y volvemos a Gálatas capítulo 1, ¿verdad? El versículo 15, ahora el apóstol dice lo siguiente: sin embargo, o pero, ¿verdad? Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Es una descripción maravillosa de la conversión y el llamamiento de Saulo. En estos dos versículos tenemos una descripción maravillosa de la conversión y del llamamiento del apóstol. Cuando él reescribe su historia, entiende que Dios lo había apartado desde el vientre materno y en su tiempo lo llamó por su gracia. Fíjate, ¿verdad? Cuando él tiene a Cristo en su vida, cuando Cristo ilumina su vida, entonces él es capaz de mirar hacia atrás y darse cuenta: Dios me eligió. Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Dios siempre estuvo pensando en mí. Dios siempre estuvo buscándome. Y tuvo a bien revelarme por gracia el Evangelio en el cual también ahora yo he creído. La descripción de su conversión, fíjense que no se detiene en las formas. Nosotros hemos leído Hechos 9, donde vemos que apareció una luz, ¿no es cierto?, del cielo que resplandeció, una voz que le hablaba, que Saulo quedó ciego, que alguien fue a orar por él y recobró la vista, pero cuando Pablo reescribe su biografía, aquí en Gálatas, no hace mención de aquellas cosas. No se queda en las formas, no se queda en los detalles. Más bien lo que Pablo resalta cuando reescribe la historia de su conversión es la obra de Dios. Porque él dice: cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo. No se queda, vuelvo a decir, en los detalles, sino que él resalta la obra de Dios al revelarle a Jesucristo a su corazón. Amados hermanos y hermanas, no es posible, ¿verdad? No es posible acercarnos a Dios si Él no se mueve primero. Y eso fue lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Por eso que él dice: cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. ¿Ya? Porque ni siquiera él tenía intención de buscar esto. Todo lo contrario, caminaba hacia el lado opuesto. Perseguía a los que creían en esto, ¿verdad? Los encarcelaba, guardaba la ropa para que mataran a Esteban, que creía en este evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo cambió el corazón de Pablo? ¿Cuándo el corazón de Pablo y la vida de Pablo comenzó a ser distinta? Cuando Dios reveló a Jesucristo en su corazón. Entonces, no es posible acercarnos a Dios. No hay forma de acercarnos a Dios sin que Él se mueva primero. No hay forma de llegar a ser hijo o hija de Dios si por su gracia no se revela a nuestro corazón. Y eso fue lo que sucedió con todos nosotros. Dios se movió en misericordia. Dios se movió en amor especial, ¿verdad? Y nos buscó para hacernos sus hijos. Y acá quiero enfatizar una cosa en particular y decir de que Dios tiene diferentes formas de hacer esto. Hay diferentes maneras en que Dios se mueve en la búsqueda y en la revelación de su Hijo a nuestras vidas. La conversión de Pablo fue instantánea y tiene estas características que ya todos conocemos y que no vamos a volver a señalar. Pero hay personas que se convierten en un proceso. Hay personas que se convierten a través de etapas que van sucediendo en su vida. Por ejemplo, tengo acá una gráfica y una pregunta que dice: a ver, ¿y cuándo se convirtió realmente Pedro? ¿Cuándo se convirtió el apóstol Pedro? ¿Se convirtió después de la pesca milagrosa, cuando cae de rodillas y le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, soy un pecador? ¿Fue allí la conversión de Pedro? ¿O fue en Marcos capítulo 8,
cuando a través de la pregunta que Dios hace a sus seguidores y les dice, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y luego le pregunta a ellos, le dicen, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro aparece con esta frase espectacular, ¿verdad? Que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino que viene una revelación del Padre para contigo. ¿Se convirtió Pedro allí? ¿Allí está la conversión de Pedro? ¿O se convirtió Pedro en Juan capítulo 21 cuando 3 veces al final del relato de Juan, ¿verdad? Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y que tiene que ver con las 3 ocasiones en que Pedro le negó, ¿verdad? Y 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y Pedro da una respuesta y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y cuando alguien nos pregunta 3 veces si le amamos o no, ¿verdad? Hay algo más allí. ¿Allí se convirtió Pedro? ¿O finalmente Pedro se convirtió en Hechos capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y luego él se levanta y explica lo que allí ha sucedido y predica el Evangelio? ¿Cuándo se convirtió Pedro? Y a mí me da la impresión que acá en la vida de Pedro hay un proceso de conversión, ¿verdad? Hay un proceso en que Dios se le revela, se le muestra en diferentes instantes. Y eso fue cavando en la vida de este hombre hasta que finalmente su vida está completamente entregada en las manos de Dios. Esta experiencia de Pedro, unida a la de Pablo, nos hace suponer entonces que no todas las conversiones son iguales. Y fíjate que qué importante es eso. Qué importante es darnos cuenta de que no todas las conversiones son iguales, porque a veces, ¿verdad?, creemos de que todo tiene que ser de la misma forma, y a veces tenemos poca paciencia para esperar a algunas personas que Dios está trabajando en sus vidas de manera pausada y paulatina, ¿verdad?, hasta provocar en ellos una transformación. Dios tiene su tiempo y Dios tiene su forma para trabajar en la vida de cada persona, y lo vemos graficado entonces en esto. Ahora, independiente de los matices particulares y únicos que hubo en la conversión de Pablo, Pablo reescribe su biografía a la luz de esta conversión. Eso es lo importante. Él reescribe su historia a la luz de esta conversión. Nos señala que su vida tiene un antes y un después de Cristo. Nos relata que hay un hecho en su vida que lo marca de forma indeleble, imborrable, ¿verdad? Hubo un hecho que sucedió y que no tiene que ver, reitero, con la voz que escuchó, con el relámpago, ¿verdad?, que se iba caminando o se cayó de un caballo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que Dios le reveló a su Hijo Jesucristo. Y ese hecho indeleble marca la vida de este hombre. Pensando en el día del papá, en esta mañana recordaba la historia de la conversión, la historia de la conversión de mi padre, permiso. Él siempre contó la historia de su conversión. Mi padre fue comerciante toda la vida y en sus inicios él era un vendedor ambulante. Caminaba por las calles de la ciudad vendiendo diferentes tipos de cosas. Y muchas de esas ganancias él las desperdiciaba también con sus amigos en torno al alcohol. Él decía de que paralelo a eso continuamente escuchaba predicar en la calle, frente a la casa donde él vivía, en una esquina contraria. Dice que se juntaban los hermanos y era la costumbre de aquel tiempo, y predicaban en la calle y él escuchaba ese mensaje. Hasta que un día nació mi hermano mayor. Y cuando mi hermano mayor nació, mi papá nos contaba que él dijo, mi hijo no puede tener un padre como yo. Así que iré a la iglesia y me entregaré a Cristo. Fíjate, ¿verdad? Qué conversión tan rara, tan diferente. Él decide ir a la iglesia con la intención de entregarse a Jesucristo. Y ese día predica el que fuera pastor de la Alianza, nuestro hermano Fernando Ibáñez, y extrañamente, ese día él no invita a que la gente entregue su corazón al Señor. Sin embargo, mi papá dice que él, estando sentado en la última banca de la iglesia, entregó su vida a Jesucristo.
Y esa fue su conversión. Yo no sé cómo ha sido la conversión tuya. La forma puede ser muy diferente. Las maneras en que llegamos a Cristo pueden ser muy distintas, ¿verdad? Si yo pienso en mi propia historia, yo podría decir de que en mi caso, al venir de un hogar cristiano, y no quiere decir que eso tiene que ser para todos los que vienen de hogares cristianos de la misma manera, pero mi conversión tomó una forma de un proceso. Dios fue trabajando conmigo a través del tiempo. Me asemejo más a Pedro que a Pablo en ese sentido, en que mi conversión fue un proceso. Ahora, no importa cómo haya sido, la forma en que esa conversión se provocó en nosotros. Lo importante es que tiene que haber un momento, ¿verdad?, en la historia de nuestra vida en que podamos, a la luz de esa conversión, decir: esta es mi historia precristiana y esta es mi historia a contar de Jesucristo en mi vida y en mi corazón. Y te pregunto en esta mañana, ¿puedes escribir la historia de tu vida a la luz de tu conversión? ¿Podrías tú testificar cuál es la historia de tu vida a la luz de la conversión de la venida de Cristo a tu corazón? ¿Cómo hizo Dios para revelarse a tu vida y llamarte al Evangelio? No sé si algunos de ustedes tuvieron esa experiencia, pero antiguamente, ¿verdad?, era muy común tener reuniones o cultos donde hermanos testificaban, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho en sus vidas, a lo mejor en días previos, y hay muchos que testificaban continuamente de cómo el Señor los había llamado y se habían convertido a Jesucristo. Es una costumbre que hemos perdido, y que quizás sería bueno retomar, en el sentido de escuchar la forma en que Cristo llegó al corazón de cada uno de nosotros. ¿Podemos escribir la historia de nuestra vida a la luz de nuestra conversión? Yo espero que sí. Yo espero que sí, ¿verdad? Que podamos escribir esa historia de nuestra vida a la luz de la venida de Cristo al corazón. Bueno, y finalmente lo que encontramos en Pablo, en estos pasajes, es como él reelabora su vida. Dice: no consulté con nadie, después que Cristo se le reveló, no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Lo que Pablo hace acá es reescribir su historia a la luz del encuentro con Cristo. Y hay un relato, entonces, hay un relato nuevo en su biografía, ¿verdad? Hay un nuevo relato en su biografía. De alguna forma lo que él está diciendo es que las cosas que antes eran muy importantes, ahora han dejado de serlas. ¿Cuáles son aquellas? Las prácticas del judaísmo, el cumplimiento de ritos y tradiciones, de lo cual ya hablamos hace un rato, ¿verdad? Eso ha dejado de ser relevante para su vida. Cuando uno mira este relato biográfico de Pablo, lo que está diciendo es eso, ¿verdad? Yo era así, pero cuando Cristo vino, esto que para mí era relevante dejó de ser importante. Y las cosas que antes no contaban para nada, ahora son fundamentales. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, que también está ahí en pantalla. Dice: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, dice él, lo considero pérdida por razón a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambió la historia de la vida de este hombre? ¿Ah? Aquel a quien perseguía, aquel a quien no tenía ningún valor, aquel, ¿verdad?, y a aquellos que osaban creer en esta historia, él enconadamente los perseguía y los enviaba presos, e incluso estaba de acuerdo con que fuesen muertos. Sin embargo, todo aquello lo consideró como una pérdida, todo aquello lo consideró, ¿verdad?, como algo que no tenía ningún valor por causa de Cristo. Y no solamente por causa de Cristo Jesús, sino que dice de Cristo Jesús, mi Señor, mi dueño, mi gobernante, el que reina en mi vida. A la luz de la obra de Cristo,
Pablo reelabora la percepción que tiene de sí mismo, ¿ya? Él reelabora la percepción que tiene de sí mismo y sabe que ahora es una persona distinta, ¿verdad? Y cuando él es una persona distinta, entonces todo su pasado cobra una mirada diferente. Y qué importante es ver nuestra vida como la ve Dios. Porque tantas veces, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, seguimos mirando nuestra vida desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Pero cuando miramos nuestra vida como la ve Dios, estando Cristo como Señor, como mi Señor en mi corazón, eso entonces significa que mi vida es transformada, es cambiada y que incluso mi pasado tiene una lectura diferente de cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que en el fondo una de las cosas que sucede es que cuando miramos nuestra vida transformada y Cristo en el centro del corazón, entonces el ego natural en todo ser humano es quitado del centro. Ya no estoy yo en el centro, ¿verdad? No es el pobrecito de mí, porque pueden habernos pasado un montón de cosas cuando estuvimos lejos del Señor. Pero ahora es Cristo que está en el centro. El ego que está en el centro es quitado y allí es puesto Jesucristo. Cuando Dios viene a nuestra vida, ¿verdad? Él quita el daño del pecado y sus consecuencias y pone la sanidad de Dios. Por eso que es relevante este tema de reescribir nuestra historia a la luz de la obra de Jesucristo. Porque cuando Cristo viene al corazón, ¿verdad? La perspectiva de nuestra vida, no hacia adelante, sino que la perspectiva de nuestra vida, incluso hacia atrás, cambia absolutamente. Porque cuando Cristo viene, quita el pecado y quita las consecuencias del pecado. ¿Cuántos de nosotros, verdad? O cuántas personas hemos sufrido consecuencias del pecado que nosotros cometimos y del pecado que otros cometieron también en contra nuestra? Y hay mucho daño en la vida de la gente. Pero cuando Cristo viene y está en el centro del corazón, Él sana nuestro corazón. Él lo restaura y podemos reescribir nuestra historia. Él quita las motivaciones que nos movilizaban y pone nuevas motivaciones en nuestro corazón. Hay nuevas motivaciones en nosotros, ¿verdad? Y es por eso que el apóstol Pablo continuamente incluso nos llama a imitarlo a Él. ¿Ya? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿De qué imitación está hablando Pablo? ¿De imitarlo en la persecución de la iglesia? ¿De imitarlo en el celo exagerado por las tradiciones del judaísmo? No, porque él reescribe su historia. Y cuando él está hablando de imitarlo a él como él imita a Cristo, entonces está hablando de esta vida nueva que se genera en la vida de este hombre cuando Cristo viene al corazón, cuando Dios le revela a Jesucristo en su vida. El desafío de Pablo es entregarnos completamente a Cristo. El desafío de Pablo es entregarnos completamente a cumplir el llamamiento para nuestras vidas. Porque también Dios tiene un llamamiento para nosotros, ¿verdad? Quizás no estamos llamados a un apostolado como el apóstol, pero estamos llamados a vivir a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y Pablo entonces concluye este relato biográfico con una frase que quizás muchas veces nosotros no le damos mucha relevancia. Que el versículo 24 es consecuencia de lo que viene diciendo anteriormente. Voy a leer el 22 en adelante para darle contexto. Dice, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, comillas, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, cierre de comillas. Y mira la frase. Y por causa mía, glorificaban a Dios. Por causa mía, glorificaban a Dios. ¿Ya? Por causa de lo que Él era ahora, glorificaban a Dios. Por causa de ese cambio exteriorizado en la vida de Pablo, la gente glorificaba a Dios. Alababa a Dios. ¿Cómo no iba a alabar a Dios siendo que este tipo que era perseguidor, que era malo, que le tenían miedo, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Ananías y le dice, anda a orar por Saulo para que suceda lo que yo quiero que suceda, ¿verdad? Ananías le dice, estoy parafraseando, ¿estarás seguro, Señor, que estoy aquí donde Saulo? ¿Acaso tú no sabes quién es Saulo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo ha perseguido a la iglesia? ¿Y tú quieres que vaya a orar por él?
Bueno, ese hombre fue transformado por Jesucristo, fue cambiado en su corazón, ¿verdad? Cristo irrumpió y cuando irrumpió lo transformó completamente. Y es por eso que por su causa, por este cambio de vida tremendo en la vida de este hombre, la gente glorificaba a Dios. Y pregunto esta mañana, ¿podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Podríamos decir lo mismo? ¿Verdad? Podríamos decir, por causa mía, las personas glorifican a Dios porque han visto la transformación que hay en mí, porque han visto cómo vivo a Cristo y lo tengo en el centro de mi corazón y me dedico, ¿verdad?, a vivir para glorificar su nombre. ¿Existe un compromiso tal con Cristo en nuestra forma de vivir la vida que eso glorifica a Dios? Lamentablemente, en general, ese compromiso con Cristo, ese compromiso con su evangelio y ese compromiso con su estilo de vida, el de iglesia hoy día en general es un compromiso mediocre, es un compromiso, ¿verdad?, no fuertemente arraigado. En algunas personas incluso ese conocimiento y experiencia con Cristo no es más profundo que la percepción que tenían de Cristo antes de la conversión. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos tan comprometidos con Cristo, con su derecho sobre nuestras vidas, como lo estamos con nuestra vocación y actividades antes de la conversión? Y fíjate qué importante es esta última pregunta, ¿verdad? Porque cuando miramos a Pablo y vimos la vida de Pablo, su vida precristiana ya ha sido descrita. Y cuando uno mira a Pablo ahora y podemos leer la vida de Pablo, podemos preguntarnos, ¿la vida de Pablo siguió centrada en aquello después de su conversión? La vida de Pablo siguió ocupando tiempo, fuerzas y energías, ¿verdad?, en mantener aquellas actividades antes de su conversión, o ahora su vida, su fuerza, sus actividades están fuertemente enraizadas en lograr otras cosas. Y es una pregunta importante porque a mí me da la percepción de que aun cuando Cristo está en la vida de todos nosotros, ¿verdad?, muchas veces nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestro sinfín de deberes que tenemos que cumplir como papá, como mamá, como esposo, como esposa, trabajador, estudiante, etc., muchas veces eso consume más de nuestro tiempo y pareciera ser que el enfoque de nuestra vida sigue siendo aquello y no la presencia de Cristo en nuestro corazón. Y quizás Dios también en esta mañana puede hablarnos en ese sentido y convocarnos a que quizás en este proceso de conversión que Dios hace en muchos de nosotros, ¿verdad?, podamos también tomar un nuevo rumbo y decir, sí, Señor, es necesario que yo me enfoque más en ti. Es necesario que mis sinergias y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mi vida esté más enfocado en glorificarte a ti. Para que por causa mía, ¿verdad?, los que están en mi entorno, mi esposa, mi esposo, en el caso de las mujeres, mis hijos, ¿verdad?, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de estudios, glorifiquen a Dios, porque vean a Dios realmente en el centro de mi vida. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, no porque ande con la Biblia debajo del brazo, no porque me coloque acá una insignia de una cruz, ¿verdad?, sino que porque vivamos la vida de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, de una forma que efectivamente exalte la vida de Jesucristo. Así que quiero que oremos en esta mañana y que le pidamos al Señor que Él nos ayude a reenfocar nuestra vida, ¿verdad? Si tuviésemos que reescribir nuestra biografía, que efectivamente la vida de Cristo tenga un efecto profundo en nosotros y que eso se siga reflejando en lo que estamos haciendo en el momento actual. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana porque podemos venir ante tu presencia, Señor, y agradecerte, Padre amado, porque por tu gracia, por tu misericordia, tú nos buscaste y nos hiciste tus hijos. Señor, cuando tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, todos nosotros nos damos cuenta, Señor, que sería imposible
que nuestro corazón se moviera hacia ti por nuestra propia intencionalidad, por nuestro propio deseo. El pecado incrustado en nuestras vidas, Señor, continuamente nos empuja hacia el mal y nunca nos llevaría a acercarnos a ti. Pero tú te acercaste, pero tú te revelaste, pero tú nos mostraste tu amor, pero tú tuviste paciencia en esperarnos. Y con algunos de nosotros, Señor, fue una irrupción potente que hizo un antes y un después inmediatamente. Para con otros, Señor, ha sido un proceso, un tiempo, han habido momentos, y quizás siguen habiendo momentos todavía en que tú te sigues revelando y sigues empujando fuertemente dentro de nuestro corazón para ocupar ese lugar central que tú anhelas tener en nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte por eso y decirte con toda nuestra alma, Señor, te cedemos el espacio en nuestro corazón. Te cedemos este espacio. Señor, queremos que tú estés en el centro de nuestra vida, que efectivamente tú estés allí, Señor, para generar una vida diferente en cada uno de nosotros. Y te rogamos en esta mañana también que nos perdones si hemos estado caminando a medias contigo, Señor, manteniendo nuestra vocación y nuestro empuje en un montón de cosas y compartiendo eso contigo. Queremos, Señor, que tú realmente ocupes el lugar central en nuestra vida, que sanes nuestras heridas, Señor, que potencies nuestras energías y fuerzas para servirte a ti, para honrarte a ti, y que al vivir nuestra vida así, Señor, eso pueda glorificar a Dios en nuestro entorno. Padre amado, gracias por la vida de este hombre. Señor, un cambio tremendo en la vida de Pablo, de ser un perseguidor, de ser un hombre que deseaba el mal para la iglesia, a transformarse en aquel que ahora tú utilizaste, Señor, para plantar la forma en que la iglesia debía estar firmemente arraigada y sustentada en ti. Amén. Te alabamos por eso, Señor, finalmente a ti, porque eres tú quien provocaste ese cambio. Y eso también tú lo puedes hacer en nosotros. Tú puedes transformar nuestra vida de manera radical, Señor, y lo que por naturaleza nunca antes podíamos hacer, no había ninguna esperanza de que pudiésemos hacer, tú ahora lo puedes generar en nosotros y puedes provocar aquello, Señor, porque es un cambio sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Padre, bendícenos como pueblo tuyo, como iglesia en esta ciudad, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser motivo de glorificación